¿Cuántos? 5. A mí me parece muy importante decir de qué voy a hablar, los puntos de los que voy a hablar y al final volver a hacer un resumen para que cada uno de nosotros lleve en la memoria y de la memoria a la acción lo que hemos compartido. Los 5 puntos de lo que voy a compartir son: ¿por qué Jesús dice sígueme? ¿Qué significa seguir? Segundo punto, ¿cuáles son los obstáculos, las dificultades, las barreras que tenemos para el seguimiento de Jesús? En tercer lugar, las condiciones del seguimiento. En cuarto lugar, ¿hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar en este proceso de seguimiento? Y en un quinto lugar, vamos a hablar de 3 personas que siguieron a Jesús. Y que tal vez esas 3 personas nos van a hablar para concluir de lo que tú y yo debemos ser para que al final usted y yo tomemos la decisión de seguir al Señor y pudiéramos así crecer en nuestra vida espiritual. En primer lugar, ¿por qué Jesús habla de seguimiento? ¿Por qué Jesús dice sígueme? ¿Qué es seguirlo a Él? ¿Por qué Jesús dice sígueme? Cuando uno se pone a estudiar un poco la espiritualidad de la iglesia y la espiritualidad que nos ha animado a nosotros, uno se da cuenta que en la espiritualidad de la iglesia hemos hablado mucho de imitación de Cristo. Hasta hay un pequeño libro hermosísimo que se titula La imitación de Cristo. Se le atribuye a Tomás de Kempis, aunque algunos dicen que se le atribuyó a él porque era un hombre famoso en su época. Ese libro, que la mayoría de sus capítulos son dedicados a la Eucaristía, llevan ese título, La imitación de Cristo. Sin embargo, llama la atención, hermanos, que cuando uno lee la palabra de Dios, y especialmente el Nuevo Testamento, la palabra imitación aparece pocas veces, muy pocas veces. En cambio, el verbo griego seguir, akoluthein, se dice así en griego, olvídense lo que les acabo de decir, yo es para hacer un poco aquí de alarde del griego que no sé. Cuando el Nuevo Testamento utiliza el verbo seguir, que les acabo de decir, como se dice en griego, aparece 90 veces en el Nuevo Testamento el verbo seguir. Cuando en el Evangelio, de esas 90 veces, 79 veces aparece el verbo seguir en los 4 evangelios, y especialmente en los evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y fíjense ustedes que el solo dato estadístico nos dice algo. El verbo seguir aparece 90 veces en el Nuevo Testamento. 79 de esas 90 aparece en los evangelios, especialmente en los evangelios sinópticos. En cambio, el verbo imitar, que algunas veces se utiliza como ejemplo, aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 de esas veces referido a la imitación de Cristo y una referido a la imitación de Dios. La imitación de Cristo en 1 Corintios 11:1, 1 Tesalonicenses 1:6 y la imitación de Dios Efesios 5:1. No lo vamos a leer, pero esto solo para decirles que en el Nuevo Testamento
la palabra que más aparece es seguimiento con respecto a la palabra imitación. Y esto para decir que nosotros hemos insistido en nuestra espiritualidad. Muchas veces hemos insistido demasiado en la palabra imitación, cuando es una palabra que aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y esas 3 veces que aparece en las cartas de San Pablo. Ni una sola vez aparece en los evangelios. Porque en los evangelios la palabra que aparece es seguir. Lo que quiere decir que no quiere decir esto que no se imite al Señor en algunos aspectos de su vida. Si uno lee los evangelios, se da cuenta, y posterior la comunidad, que imitaban algunos de los aspectos de la vida de Jesús. Por ejemplo, en la pobreza, por ejemplo, en la oración por los enfermos y otros aspectos. Pero que Jesús se alejó, y eso fue muy típico, muy propio de Jesús, de los maestros que existían en ese momento en Palestina, porque los discípulos tenían que imitar al maestro, tenían que comer como él, vestirse como él, actuar como él, hablar como él, pensar en todo como él. Y Jesús se alejó un poco porque Jesús empezó a hablar de seguimiento. Atención, es una acción, es un verbo, es una idea muy propia de Jesús de Nazaret. No habla de imitación, sino que habla de seguimiento. No habla de imitación, sino de ¿qué? De seguimiento. ¿De qué habla él? De seguimiento. Porque los maestros de la época de Jesús exigían que sus discípulos los imitaran hasta el mínimo detalle. En cambio, Jesús habla de seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre imitar y seguir? En que en la imitación es la copia de un modelo. Es la copia de un modelo. Como sacar una fotocopia, como sacar varias llaves de la puerta de su casa que son iguales. Es la copia de un modelo. En cambio, en el seguimiento, lo importante es la meta. Son 2 cosas muy distintas. La imitación es una acción pasiva, pero el seguimiento es algo activo. En la imitación el modelo es estático. En el seguimiento lo importante es la meta. En la imitación hay que copiar hasta el mínimo detalle. En el seguimiento lo importante es lo que ese personaje me inspira a mí, me dice a mí, me muestra a mí. En la imitación el centro es el sujeto y las técnicas para alcanzar aquello a lo cual debe imitar. En cambio, en el seguimiento, el centro es la meta, el camino. Por eso hay un objeto a seguir. Cuando nosotros hablamos de seguimiento, de discipulado, no estamos hablando de imitación. Yo creo que la imitación, insistir mucho en la imitación, ha llegado a producir demasiada frustración en el creyente, porque nunca yo seré igual a Jesús, porque yo soy una persona que tengo una distancia de 20 siglos de Él y no puedo vestirme igual que Él porque soy una persona de una cultura distinta. Pero sí entiendo que Él es mi modelo, la meta a seguir, la meta a la cual llegar. En la imitación se dan muchas técnicas a través de las cuales nosotros nos podemos parecer a Jesús. Tienes que ser paciente como Jesús, tienes que ser obediente como Jesús,